La pregunta por quiénes somos los venezolanos o quiénes somos los latinoamericanos es una de las vertientes fundamentales de la ensayística latinoamericana. La búsqueda de la identidad. La vamos a encontrar en los principales autores de este género. Pero incluso esa pregunta de lo que somos o de lo que no somos, la encontramos ya en el fundador del ensayo y que, por cierto, la asume con mucho estilo y con mucha ironía. En el capítulo 31, que titula De los caníbales, escribe Montaigne: creo que, volviendo a mi asunto, que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esa nación, según lo que me he referido, sino que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Como en verdad no tenemos otro punto de mira para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo e ideas de las opiniones y usos del país en que vivimos. Aquí siempre está la perfecta religión, el mejor gobierno, el más perfecto y cumplido uso de todas las cosas. Son salvajes esos pueblos tal como llamamos salvajes a los frutos de la naturaleza. Por sí de ordinario producen. En la verdad, yo creo que más bien debiéramos nombrar así a los que por medio de nuestro artificio hemos apartado del orden natural. Entonces, Montaigne, un escritor contemporáneo al descubrimiento de América, se ocupa del problema de la naturaleza, de la identidad de quiénes son esos pueblos originarios y por qué se les llama salvajes. Y más bien utiliza como referencia a esos pueblos para ver, bueno, más bien a lo mejor sus salvajes son los de Europa, la Europa de la Inquisición, la Europa de las guerras, la Europa de la conquista. Entonces él, a través de la descripción de las obras de arte que hacen estos aborígenes, dice, bueno, que salvajes no son, ¿no? Unas personas que producen arte, no pueden ser llamados así. Y entonces hace más bien, y también hace énfasis al modo de vida natural que llevaban los pueblos originarios. Y lo compara, imagínense, lo compara que son equivalentes en su modo de vida, en su utopía concreta, son equivalentes a la república que imaginó Platón en ese grado de perfección. Y tenemos que ubicarnos en el Renacimiento, el rescate de la filosofía de la antigüedad clásica y lo que significaba la república para eso, para los escritores del Renacimiento, ¿verdad? Dice, en un pueblo, diría yo a Platón, en el cual no existe ninguna especie de tráfico, ningún conocimiento de las letras, ninguna conciencia de los números, ningún nombre de magistrado ni de superioridad política, tampoco hay servidumbre, riqueza ni pobreza, ni contratos, ni sucesiones, ni participaciones, ni más ocupaciones que las ociosas, ni más relaciones de parentesco que las comunes, ni vestidos, ni agricultura, ni metales, no beben vino, ni cultivan trigo, las palabras mismas que significan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la envidia, la detracción, el perdón, son desconocidas. ¿Cuán distante hallaría Platón la república que imaginó de esta perfección? Entonces, para Montaigne, la vida de los pueblos originarios naturales de esta América recién descubierta era una sociedad perfecta. Bueno, ¿qué salvaje vamos a hacer? Ese tema de la detracción desde la perspectiva del conquistador, fíjense que Montaigne, ensayista, se supera esa perspectiva y lo ve con un etos más personal que el etos de su tiempo. Seguirá siendo un motivo de polémica y que está relacionado, sigue todavía la respuesta a eso. En 1920, Julio César Salas publica Etnografía Americana a los Indios Caribes, estudios sobre el origen del mito de la antropofagia, desechando esa teoría dominadora que calificaba de antropófagos a los indios caribes. Símbolos, por cierto, de la resistencia indígena.
en la pregunta de quiénes somos los venezolanos, bueno, hay distintos aportes de esa confluencia de distintas etnias que son el crisol del Kosovo actual. Entonces, ¿quiénes eran los indios, verdad? Toda una tradición que Julio César Sala, Antolínez, etcétera. ¿Quiénes eran los negros? Díaz Sánchez, Encam, Acosta Sáenz, Chacón. ¿Quiénes eran el pensar mantuano? Briceño, Pino Iturrieta, Balsa. Entonces, la pregunta por esos orígenes de esa mezcla, y también ahí van los conceptos desde la transculturación de Picón Sala, el de mestizaje de Uslar, y se entronca también esa pregunta por quiénes somos los venezolanos, también qué pensamos los venezolanos, ¿verdad? Ahí también hay una tradición literaria. Domingo Miliani hace una recopilación de la vida intelectual de Venezuela. Manuel Granell, un español, buscará del pensar venezolano, una visión exterior. José Balsa, pensar a Venezuela. Esta identidad no arranca nada más de la identidad de nosotros como individuos, venezolanos o latinoamericanos, sino también la identidad del género, por ejemplo. Entonces también hay toda una revisión, no solo, también la ensayística, no solo de quiénes somos los venezolanos, sino también quiénes somos las venezolanas, ¿verdad? ¿Quiénes somos las latinoamericanas? Teresa de la Parra, una de nuestras principales novelistas, ella escribirá unos ensayos a partir de unas conferencias que tituló Influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Bueno, ya va haciendo un recorrido a lo largo de la historia, desde la mujer colonial, el rol de las mujeres en la independencia. Y queremos citar ahí, porque ella da una tipología que es la de Manuelita Sáenz, un prototipo de la mujer latinoamericana. Y ella termina este ensayo, conferencia, que luego se convirtió en ensayo, con una descripción del final de Manuelita. De Manuelita sabemos mucho, bueno, forman parte de la historiografía, la vida de Manuelita con el Libertador, ¿verdad? Los episodios, por eso se decía la libertadora del Libertador, su rol político, pero esa visión patriarcal, machista, cierra con la muerte del Libertador. Es interesante qué pasó después con Manuelita. Y Teresa de la Parra, de forma muy aguda, nos describe los últimos días de Manuelita, y muchas veces el final cierra, ¿verdad? Como se muerde la cola del oro, con una vida perfecta, ¿verdad? Ese final de Manuelita habla de todo lo que fue su trayecto. Muerto Bolívar en el aislamiento y en la miseria, como todos sabemos, el dolor de doña Manuelita no calmó en absoluto sus arrebatos vengadores. Los primeros tiempos de su viudez fueron, por el contrario, sumamente tempestuosos. Ahora más que nunca se creía obligada a defender su ausente. Como la sombra de Bolívar que la inmunizó hasta entonces no se proyectaba ya sobre ella, el gobierno colombiano resolvió libertarse a toda costa de la Libertadora y le participó con muy buenos modos que estaba desterrada. Doña Manuelita dio por no oída la participación y declaró que no saldría de su casa bogotana, donde lo rodeaban tan queridos recuerdos del pasado, sino cuando estuviera muerta. El gobierno insistió en su determinación, doña Manuelita en la suya. Le manifestaron que se verían obligados a recurrir a la fuerza y le fijaron un plazo.
Terminado el plazo, doña Manuelita se declaró enferma y se metió en cama con 2 pistolas, mientras Natán y Jonatás, armadas hasta los dientes, le guardaban las puertas. Cuando llegó la justicia y vio los aprestos de resistencia, temerosa de que hubiese sangre, regresó a deliberar con el ministro y con el presidente. Después de muchos conciliábulos y de mucho ir y venir, se decidió prender a las 2 negras por sorpresa y desterrar a doña Manuelita con cama y todo. Tendida como los muertos, con los pies por delante, salió de su casa en camilla para no regresar más. Recordaba siempre la imagen alegórica y la tenía mucha honra. Una vez lejos de casa pidió su caballo para seguir el viaje y se dirigió por Cartagena al pueblo de Paita, donde debía quedarse hasta el final de su vida. Allí guardó su larga viudez y solo asistió ya para recordar con unción el pasado. Pobre y desvalida, tuvo que trabajar para sostenerse y hacía jarabes medicinales que una de sus negras salía a vender por el pueblo. A poco de su destierro murió en el Ecuador Mr. Torne, su marido, quien con generosidad sajona la había absuelto porque quizás la había comprendido. La absolución llegaba hasta el punto de nombrarla única heredera de su fortuna. Doña Manuelita juzgó que aceptar aquella herencia era contrario a su dignidad y a la fidelidad que merecía el recuerdo de Bolívar. Renunció, por tanto, a la fortuna de Mr. Torne y siguió haciendo jarabes. En Paita la encontró, como hemos visto, Simón Rodríguez. En Paita la visitó Garibaldi. En Paita alcanzó a conocerla don Ricardo Palma, quien la describe ya muy vieja, sentada en un sillón de paralítica a un lado del patio en su modesta casita de Bareque. A veces, cuenta Palma, alguien que venía a verla o comprar un jarabe preguntaba desde la puerta de entrada: ¿está aquí la Libertadora? Adelante, ¿qué quiere con la Libertadora?, contestaba ella desde su silla de ruedas. Llevando así con orgullo hasta la vejez el título de Libertadora, doña Manuelita aparece como el tipo de la mujer fuerte. Personal y rebelde, se fabricó ella misma su código de moral y dentro de él fue consecuente y fiel hasta la muerte. Algunos hallarán paradójica esta afirmación tan contraria a la opinión corriente y habrá quien se escandalice por ella. Pero que aquel que estando en la miseria sea capaz de renunciar a una herencia por rendir culto a un recuerdo, que le tire a doña Manuelita la primera piedra. Entonces, en esta pregunta de quiénes somos las venezolanas, es interesante, o las latinoamericanas, es interesante cómo Teresa de la Parra la focaliza con ese ejemplo de mujer fuerte. Bueno, este texto de Teresa de la Parra tiene una mirada conmovida y conmovedora. Crónicas desde una mirada conmovida se titula el último libro de Laura Antillano. Bueno, crónica, ensayo, son géneros que se permean. Laura tiene una obra fundamentalmente narrativa, se ha interesado también por la crítica, ya es hija de un crítico de arte, de Sergio Antillano. Su mamá era también artista plástica. Se interesa Laura también por la fotografía, escribe sobre la fotografía. También la fotografía se mezcla en su obra narrativa y mantiene también una escritura de carácter ensayístico que viene publicando de forma periódica en Ciudad Caracas y en Ciudad Valencia. Parte de estos textos forman este volumen, está recién salido de la imprenta, se llama Crónicas desde una mirada conmovida. Y aquí encontramos también entre líneas, de forma tangencial, a nivel del día a día y de lo cotidiano, esa misma pregunta de quiénes somos, pero a nivel del género, ¿no? Vamos a leer uno de estos textos que apareció en Últimas Noticias el 29 de junio del 2009. Dice: a las mujeres ni con un pétalo. Y de hecho en un texto vamos a encontrar al final, es el que da origen al título del libro. Dice: en una oportunidad en que me vi en el trance de poner una queja en la prefectura relativa a la oficina que cubre lo relacionado con la mujer y la familia, tuve la experiencia nada particular, lo reconozco, de vivir el desconcierto, con asombro en progresión acelerada, en la medida en que veía a quienes se agregaban a la fila.
Me llamó la atención los jóvenes que eran estas mujeres, pero sobre todo el estado de maltrechura en que se encontraban. Me resultaron inolvidables. Una muchacha enyesada desde la espalda hasta la muñeca derecha, incluyendo el cuello, otra con el rostro evidentemente cortado y una tercera con un bastón y la pierna vendada de modo doméstico, dejando en evidencia grandes heridas. Mientras esperábamos ser atendidas, decidí satisfacer mi curiosidad haciendo preguntas y mi asombro fue increciendo al escuchar sus respuestas. Todas habían sido golpeadas en diferentes contextos, por sus parejas o exparejas. Nada me ha ilustrado tanto la circunstancia que en pleno siglo XXI, y a pesar de procesos sociables de notable contundencia, se sigue sin considerar a la mujer en toda la dimensión de su humanidad en términos igualitarios. Es indiscutible el que han dado pasos importantes en el área legal, pero la violencia hacia la mujer continúa siendo una circunstancia que señala la resistencia al cambio de grandes sectores de la población. No digo que se trate solo de entes masculinos, porque muchas veces son mujeres, madres, quienes reproducen en la conducta de sus hijos varones las actitudes despóticas de quienes ejercieron sobre ellas los gestos del verdugo, convirtiendo en una cadena interminable la humillación y el desafuero. Sé de mujeres profesionales que optan por aislar a los hijos menores cuando presienten que el marido ha dado las señas sintomáticas de que la golpeará, como si se tratara de entregarle su dosis de maltrato acostumbrada, parte de la normalidad doméstica. Leí en este mismo diario un excelente reportaje de Jorge González que reseñaba la realización de una conferencia sobre la violencia basada en género, llevada a cabo en Caracas. Tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia el 19 de marzo del 2007, y la existencia de los tribunales para tratar la violencia contra la mujer, cuya actividad multitudinaria en todo el país es de todos conocida, son ambas cosas prueba del interés del Estado por el asunto. Pero como lo ha señalado María León, la ministra con su hablar pausado y cadencioso, el problema existe, es grave, requiere una conciencia colectiva dispuesta a enfrentarlo. Las políticas públicas al respecto tendrán que incluir programas educativos a todos los niveles, con carácter obligatorio, que se dirijan a niños y niñas, jóvenes y adultos en la gestión por un cambio de mentalidad. Con frecuencia me asombra escuchar, inclusive a intelectuales, chistes de mal gusto al respecto, lo que es un indicativo de que queda mucha tela por cortar. La cotidianidad es muy diversa, en muy diversos contextos tiene que vivir una sacudida que ayude a considerar, sobre todo a las nuevas generaciones, una mirada diferente sobre el problema que nos abarcará a todos y debería conmovernos a todos. Entonces, bueno, esta búsqueda a través del ensayo de la identidad como hombres, la identidad como mujeres, la identidad de género, ¿verdad? Está también presente en la tradición ensayística. Otras mujeres ensayistas, Elisa Lerner, en Crónica Ginecológica, en Carriel sobre la fiesta, refiere desde la óptica de San Bernardino, esa vida, la cotidianidad de lo femenino, está presente en esa escritura de ella. También, por ejemplo, en las de Iraida Vargas, de Zanoja, está el estudio de las formas, de las estructuras que caracterizan esa exclusión, buscando la construcción de una identidad que inevitablemente es una mirada conmovida a esta situación de la discriminación. Entonces la pregunta de quiénes somos pasa también por quiénes somos y quiénes son ellas también, ¿verdad? Y preguntas que se hacen también las mismas mujeres desde su escritura. Hablamos de la importancia que dio Teresa de la Parra, de esa mujer fuerte, hasta el final, de Manuelita Sáenz. Recordamos esa carta importantísima, clave si se hiciera una recopilación de las joyas de la literatura epistolar hispanoamericana, está la carta de Manuelita al doctor Tornes, donde ella declara que es atea, que ni siquiera en el cielo estarán juntas, que ella, su amor es el libertador, que es un amor que no es nada más sensual, sino están luchando juntos por una liberación del continente. Entonces vemos cómo en Manuelita
se refuerza la identidad de mujer latinoamericana con una posición política, un alma distinta a la del doctor Thorne, que era creo que anglicano. Bueno, una mujer revolucionaria y es una de los tipos, ¿verdad?, de lo que es el proceso de la mujer por la lucha de su independencia, tanto como comunidad como independencia a nivel intelectual. Vamos a cerrar esta sesión de la identidad con el inicio. El inicio es la Carta de Jamaica, es un ensayo disfrazado de epístola dirigida a un interlocutor que no tenemos claro quién es, pero que está dirigida realmente a nosotros, los latinoamericanos, y yo la veo también dirigida a nosotros en nuestro presente, no solo a sus contemporáneos. Bolívar, con gran estilo, él hace un análisis del presente actual, viene de una derrota política, analiza país por país la situación, pero desde una posición romántica de esperanza hacia el futuro, y hacia el futuro esta carta nos llega. O sea, es una carta, como los grandes clásicos, realmente el remitente la dirige al hombre de hoy o al hombre de todos los tiempos. Esa es una de las características de esa transhistoriosidad del clásico. Vamos a leer este fragmento que dice: nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la propiedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Con esta noble diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sujetos. Mas nosotros, que apenas conservábamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie intermedia entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Aquí nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Bueno, y tan complicado es que la tradición de la identidad en el ensayo latinoamericano sigue buscando esta respuesta al caso más extraordinario y complicado. No obstante, que es una especie de adivinación indicar cuál será el resultado de la línea política que en la América siga, me atrevo a aventurar algunas conjeturas que desde luego caracterizo de arbitrarias, dictadas por un deseo racional y no por un raciocinio probable. Ya bueno, con esta terminación de Bolívar, bueno, de esta cita, vemos que está dentro de las coordenadas tipo Montaigne, del género ensayista que no, con humildad dice, bueno, no, esta no es la verdad, esta es como mi perspectiva, mi visión. Bueno, damos por concluido con este texto de Bolívar, que inicia la problemática de la identidad latinoamericana. Vimos ya como antecedente que el mismo fundador del género ensayístico, Montaigne, se interesará en ver si son o no salvajes los americanos, y dice, no, los salvajes eran los europeos, estos tienen una sociedad perfecta. Francis Bacon también en un ensayo conectará el descubrimiento de América con profecías relacionadas con la Atlántida, ¿verdad? Otro ensayo famoso de Tomás Moro, amigo de Erasmo, coloca su utopía en América, ¿verdad? La utopía de Tomás Moro. El ensayista Bacon también hizo un texto
también utópicos, que es la Nueva Atlántida, también la colocan en América. Entonces vemos cómo este espacio novedoso posibilita un renacimiento de la utopía en el viejo continente. Era posible una sociedad perfecta, o por lo menos distinta a la que ellos tenían. Hoy en la mañana, antes de venir para acá, leí un texto muy interesante publicado en una revista, en un portal de la red que se llama Cabrial, con K y con B de Venezuela, Cabrial, un texto de Yosulanda sobre las lecciones de Tucídides. Yosulanda es un escritor venezolano-mexicano de origen vasco, es profesor, creo que de la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Él ha escrito sobre poesía, o sea, críticas sobre poesía, tiene también una novela, libros de poemas, un filósofo sobre el lenguaje y la ética, y hace un texto, él dice, leyendo desde Venezuela, desde la perspectiva venezolana, la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides, y la relaciona con el contexto geopolítico actual de lucha entre los americanos y europeos con las potencias emergentes de China y Rusia, la guerra de Ucrania y el riesgo de la situación de Venezuela. Entonces ahí venimos a ver cómo la identidad no es solo un asunto del texto, del contenido, sino también del mismo escritor, del ensayista. ¿Cuál es su identidad? Yosulanda lee a un autor clásico que escribió algo que sucedió hace 2500 años, del que él fue también protagonista, pero historiador, y lo ve desde el presente, desde la perspectiva de Venezuela. Entonces la identidad no solo está en el escrito, sino también en la posición del escritor. Y él analiza entonces la historia de la guerra del Peloponeso, parte por parte, pero en clave actual y desde la perspectiva venezolana. Entonces, bueno, cómo este conflicto entre esas dos potencias generó problemas en los pequeños países, ¿verdad? Cómo dentro de esas mismas sociedades, por ejemplo, la supuesta democracia ateniense, habían situaciones dentro de esas mismas clases, sectores, inclusive sectores populares que apoyaban el imperialismo de Atenas, como Atenas tenía una democracia interior, pero en el exterior era una tiranía con los otros países. Las consecuencias de los países pequeños que asumieron la neutralidad y por eso fueron destruidos. Las potencias no permiten neutralidad, a ponerse de un lado o de otro. Cómo había un divorcio entre la ética individual del pueblo ateniense y el ethos colectivo. Y Yosulanda se ubica, no impone una ética del presente, sino él utiliza la ética de Platón, que era más o menos contemporáneo a esos sucesos, y el rol personal de Sócrates en esa situación, y cómo los atenienses mayoritariamente actuaban inéticamente, sobre todo a nivel de las relaciones internacionales. Y todo eso lo recrea Landa y lo trae aquí 2500 después, para verlos desde Venezuela, aunque él esté en México, desde la perspectiva venezolana, cómo nos pudiese afectar o cómo entender el panorama político actual. Lo relaciono con la Carta de Jamaica de Bolívar. Bolívar escribe la Carta de Jamaica comentando su presente, y también hay referencias a la antigüedad clásica. De igual forma, guardando las distancias, Yosulanda trae ese clásico y lo utiliza para alumbrarnos, para señalarnos más o menos rutas para entender, para elucidar, ¿verdad? Ese contexto actual. Entonces, ¿cuántos ensayistas se han ocupado desde la perspectiva venezolana de ese problema geopolítico? ¿Qué rol juega la situación de reserva energética de Venezuela en ese contexto?
¿Será apropiada una neutralidad o nos pasará como a los medios que fueron y hablaron con los atenienses y dijeron que ellos eran neutrales y entonces les aplicaron el genocidio? ¿Cuál es la conducta de un país pequeño frente al crecimiento de la hegemonía, en este caso, la norteamericana, que es la que tenemos más con anhelos coloniales sobre nuestras riquezas? Entonces, bueno, ese es uno de los compromisos del ensayista. Dar claves del presente. Y el producto no solo sirve para ese presente, sino es intemporal, como la carta de Jamaica, de Bolívar. Podemos ver el problema de la identidad, no solo como nación, como lo planteó el Libertador, sino también de identidad como género, como persona, como lo planteó en las cartas Manuelita Sáenz cuando se declara en esa rebeldía de la mujer latinoamericana. Bueno, entonces la identidad es un problema que involucra no solo al ensayo en sí, también el ensayo tiene la capacidad, lo vimos en Montaigne cuando titulaba su ensayo con ironía Los caníbales, la identidad también de ver al otro desde la realidad del otro, o sea, la empatía que tiene este género literario que se pone en los pies del otro, ¿verdad? Y que también se pone en duda y no dice nada más quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros. Esa falta de empatía, esa falta de respeto hacia el otro fue lo que ocasionó la crisis de esa sociedad helénica, de esa gran guerra del Peloponeso que describe Tucídides y que Josu Landa pone sobre el presente, cómo esa situación del pasado nos puede alumbrar el presente, cómo las cosas a veces se repiten y a veces son distintas.